Antes de entrar en profundidad en los fundamentos de seguridad web, vamos a dar una pequeña introducción sobre aplicaciones web, sobre los fundamentos de esas aplicaciones. Una aplicación web tiene una arquitectura cliente-servidor en la que el cliente, en este caso sería el navegador web, ¿sí?, el programa que vamos a utilizar para visitar cualquier página, y el servidor sería esa máquina en la que está alojada esa página web, ese contenido que vamos a visualizar. Tenemos dos tipos de aplicación, la aplicación estática y la aplicación dinámica. Una aplicación estática es aquella que la parte del servidor no procesa, no tiene una inteligencia, por lo tanto siempre nos va a devolver el mismo tipo de contenido. Mientras tanto, una página dinámica va a contener una cierta inteligencia en el cual el servidor nos va a devolver un contenido dependiendo de la interacción que el usuario va a hacer en su navegador web. Y aquí tenemos la pinta que tiene una URL para visitar cualquier sitio web, que aparece ahí http://www.eldominio.com y luego la página, en este caso recurso.html. El protocolo HTTP es un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación en aplicaciones web, en este caso entre el cliente y el servidor. Este protocolo HTTP es un protocolo de petición y respuesta, es decir, cuando nosotros visitamos una página web se genera una petición al servidor, el servidor procesa la información y te devuelve una respuesta con el contenido de eso que queremos ver. También el protocolo HTTP es un protocolo orientado a conexión y que no mantiene el estado. Que no mantiene el estado significa que no va a guardar ninguna información entre una petición y otra. Y que el protocolo sea orientado a conexión significa que es necesario que se establezca una conexión entre los dos elementos para que haya una transferencia de información. El protocolo DNS es un conjunto de reglas que gobierna la traducción entre direcciones IP y nombres de dominio. Un nombre de dominio simplemente es el nombre de un sitio web al que queremos visitar. El protocolo IP es uno de los protocolos fundamentales para el funcionamiento de Internet y que nos dice que identifica con una dirección IP a los elementos de una red. Aquí tenemos la estructura de un paquete IP, de un mensaje IP, en el que tenemos la cabecera que indica todo lo necesario para que el paquete llegue a su destino, y tenemos el campo de datos, que es el lugar donde va a ir toda la información que queremos transmitir. Como estas direcciones IP nos resultan difíciles de recordar a los humanos, especialmente las direcciones IP versión 6, que son como las que vemos aquí, que son de 128 bits, para eso surgió el DNS, este protocolo, para hacernos más fácil recordar un nombre de un dominio que una dirección IP. Originalmente, este protocolo DNS se trataba de un fichero de texto llamado host.txt, que estaba centralizado y que se distribuía periódicamente. Pero ¿qué ocurría? Que había unos problemas con ese fichero, problemas de colisiones, escalabilidad, etc. DNS surgió como una solución alternativa para gestionar la administración y la carga de traducción de nombres. En este caso tiene una arquitectura cliente-servidor que vemos aquí en esta imagen, que está distribuida y de forma jerárquica. Como veis aquí, si queremos saber la dirección IP del dominio de incibe.es, estamos en un ordenador, ¿vale?, en nuestra casa, por ejemplo, y consultamos al servidor DNS qué dirección IP tiene el sitio incibe.es. Por lo tanto, el servidor DNS resuelve ese dominio y nos devuelve la siguiente dirección IP, que va a ser la que nos va a conectar
y nos va a mostrar ese contenido de la web. Este funcionamiento DNS, a un nivel de profundidad mucho mayor, se ejecuta de la siguiente manera. La primera acción que va a realizar este protocolo será comprobar si esa petición, si ese dominio, incide.es, lo tenemos almacenado en nuestro ordenador. Si no es el caso, si esa petición no lo encontramos en nuestro ordenador, se va a conectar a un servidor DNS que estará online, que estará en Internet. En el caso que el servidor DNS no tuviera almacenada nuestra petición, entonces esta petición lo consultaría en otro servidor DNS, así de manera sucesiva, hasta que un servidor final nos devuelve la dirección IP del dominio que queremos buscar. A continuación vamos a entrar en la parte de ataques de este protocolo DNS, en la que vemos aquí el funcionamiento normal, el funcionamiento legítimo de este protocolo. Aquí ponemos un ejemplo de twitter.com, en la que el servidor DNS nos devuelve la dirección IP asociada a ese dominio y luego nuestro navegador se va a conectar a ese Twitter legítimo, a esa aplicación web legítima. ¿Qué ocurre? Si utilizamos el ataque DNS spoofing, si recordáis en los tipos de ataques que vimos en la introducción, significaba suplantación. Si suplantamos el protocolo DNS, si suplantamos un servidor DNS, ¿qué puede ocurrir? Que si nosotros navegamos por la web de twitter.com, el servidor de nombre de dominio está comprometido, hemos modificado que en lugar de que nos devuelva la IP original, nos va a devolver una IP falsa, por lo tanto nos va a redirigir a una aplicación web de Twitter no autorizada, una dirección de Twitter falsa. En este punto vamos a ver el análisis de vulnerabilidades. ¿Y qué es un análisis de vulnerabilidades o en qué consiste? Pues consiste en la detección de servicios, protocolos o software vulnerables. ¿Y qué quiere decir vulnerable? Pues que posee fallos de seguridad, que el proceso de explotación puede estar publicado, documentado y accesible a todas las personas, y también existen vulnerabilidades que se llaman zero days, que son todas esas vulnerabilidades, todos esos fallos de seguridad que no son conocidos y cuando se publican todavía no existe un parche que soluciona ese fallo de seguridad. ¿Cómo se realiza un análisis de vulnerabilidades? Un primer paso sería hacer un análisis de puertos, que sería ver los puntos de entrada que puede tener una máquina. Una vez que tenemos listado esos puertos que tiene abiertos esa máquina, vamos a hacer una técnica que se llama banner grabbing y que consiste en ver las versiones de esos servicios o programas que están ejecutándose en cada puerto abierto. Una vez obtenidos los puertos abiertos, los servicios que se están ejecutando y sus versiones, vamos a comparar esas versiones de esos servicios con una base de datos de vulnerabilidades conocidas. Si alguna coincide, se considera el servicio que es vulnerable, esa versión en concreto. En el caso de que existe esa vulnerabilidad, entonces es posible realizar el siguiente paso de explotación para tener acceso a ese sistema. Si bien hemos comentado que este proceso se puede realizar de forma manual, también decir que existen herramientas automáticas que te hacen todo ese proceso. Te pueden hacer el proceso de análisis de puertos, banner grabbing y comparación con una base de datos de vulnerabilidades. En este caso, un ejemplo de herramienta automática se llama OpenBus, que es un escáner de vulnerabilidades que es de software libre. ¿En qué consiste una explotación de una vulnerabilidad? En aprovechar esas vulnerabilidades de un servicio o un protocolo para realizar una acción no permitida en el sistema. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? Puede ser obtener acceso al sistema o a la base de datos, obtener información confidencial, modificar, eliminar o añadir información, causar daño en el sistema, etc. ¿Y cómo se realiza este proceso de explotación? Se puede realizar de forma manual o también utilizando exploits públicos. Pues un exploit es un trozo de código especialmente preparado para aprovecharse de un fallo de seguridad, de una vulnerabilidad en concreto
de un servicio, por ejemplo, un protocolo. Normalmente, estos trozos de código son pequeños programas en los que el atacante solamente tiene que configurar una serie de parámetros, como por ejemplo puede ser la IP destino, el puerto destino y otros parámetros propios de esa vulnerabilidad que va a ir variando dependiendo de ese exploit en concreto. Y por último, también tenemos que configurar el payload. Y nos preguntamos ahora, ¿qué es un payload? Pues un payload es otro trozo de código especialmente preparado que va asociado al exploit y que en este caso va a hacer la función de la acción que vamos a querer dentro del sistema. Un ejemplo de esto, si queremos ejecutar un exploit en un sistema vulnerable, a ese exploit le asociamos un payload que, por ejemplo, va a crear un usuario administrador dentro del sistema con credenciales que ya conocemos. Y aquí, a modo resumen, vemos esos tres pilares que, si encontramos una vulnerabilidad en un servicio, encontramos un exploit asociado a esa vulnerabilidad y un payload con la acción que vamos a querer hacer dentro del sistema, junto con todos estos tres procesos, vamos a acceder al sistema. Una vez realizado el proceso de explotación y que ya tenemos acceso al sistema, vamos a entrar en la siguiente parte, que sería el proceso de post-explotación. Una vez que ya tenemos acceso al sistema y podemos hacer lo que queramos, ¿qué se puede hacer? ¿O cuáles son lo más común que se suele hacer en estos casos? Se suele hacer robo de información, modificación de datos, realización de daños al sistema, robo de identidad, espionaje, robo de datos personales, extorsión, fraude y, por último, uso del sistema comprometido para saltar a otro sistema, que se llama pivoting. Es decir, una vez que hemos accedido y tenemos el control de un sistema, no nos ceñimos, no nos quedamos ahí, vamos a ver la manera de cómo saltar a otros sistemas que pueden tener información más jugosa, una información que puede ser, por ejemplo, confidencial. Y por último, veremos técnicas de programación segura. La programación, el desarrollo de una aplicación web seguro es un tema bastante complejo. La mayoría de fallos de seguridad vienen a raíz de errores de programación, pero no solamente tenemos que centrarnos en medir el nivel de seguridad en esos errores de programación, sino que también tenemos que ir un poco más allá y ver y analizar los posibles fallos de seguridad que se pueden dar también tanto en base de datos como en su infraestructura. A continuación, veremos las principales vulnerabilidades que existen en aplicaciones web y cómo se explotaría, cómo sería el proceso de explotación de esas vulnerabilidades web. Y finalmente, veremos cómo se mitigaría en código dichas vulnerabilidades. La primera de ellas, la más frecuente, es la inyección. En este caso, vamos a hacer una inyección mediante SQL. SQL es un lenguaje para acceder a una base de datos. Una inyección SQL básicamente consiste en aprovechar la mala validación en un formulario, en las entradas de ese formulario, para inyectar una sentencia SQL y obtener de esa manera información de la base de datos, concretamente en la base de datos de esa aplicación web vulnerable. Un ejemplo para saber si una aplicación web es vulnerable ante ataques SQL Injection sería introducir en una input, en una entrada del formulario, una comilla simple y analizar el mensaje de error resultante que te devuelve esa página web. Aquí tenemos un formulario de login en la que nativamente, por detrás en la aplicación, se está ejecutando una sentencia SQL que te comprueba si el usuario, en este caso el email y el password, es correcto. Así que tenemos aquí esta sentencia SQL que nos validaría la entrada a la aplicación web o no, en este caso. Para quien no conozca y no esté familiarizado con base de datos ni lenguaje SQL, esto sería un ejemplo de una tabla de clientes en la que se comprobaría, en este caso, el formulario de login, se comprobarían los datos y se volcarían con esa tabla comprobando si el usuario existe ya en la base de datos o no. OWASP, que sus siglas significan The Open Web Application Security Project, es una organización
cuyo objetivo es facilitar el análisis de vulnerabilidades y dotar de herramientas para auditoría, aprendizaje y prevención de los fallos de seguridad en aplicaciones web. Este mismo organismo publica y revisa un documento de los 10 riesgos de seguridad que considera más importantes en aplicaciones web de mayor a menor importancia. Aquí tenemos el top 10 de vulnerabilidades web en el año 2013, en la que la vulnerabilidad más frecuente, más común en aplicaciones web, tenemos que es inyección. Por ejemplo, inyección SQL, SQL Injection. La segunda vulnerabilidad más común es pérdida de autenticación y gestión de sesiones. Continuamos con secuencia de comandos en sitios cruzados, XSS, Cross-Site Scripting, referencia directa insegura a objetos, configuración de seguridad incorrecta, exposición de datos sensibles, ausencia de control de acceso a las funciones, falsificación de peticiones en sitios cruzados, Cross-Site Request Forgery, uso de componentes con vulnerabilidades conocidas y, por último, redirecciones y reenvíos no validados. Una de las vías para evitar y mitigar este tipo de vulnerabilidades es validar y filtrar las cadenas de entrada que el usuario introduce en esos formularios. Además de eso, se debe no dar información en los mensajes de error que la aplicación web te devuelve. En este punto, en fallos en el mecanismo de autenticación, se trata de aprovechar defectos en el mecanismo de autenticación de la aplicación que tiene como consecuencia el robo de credenciales, así como el acceso no autorizado a recursos de esa misma aplicación. Para protegerse de este tipo de vulnerabilidades, es necesario filtrar las entradas del usuario, emplear los mecanismos de sesión proporcionados por el lenguaje de programación, no aceptar identificadores de sesión inválidos, no permitir el proceso de autenticación desde una página sin cifrado, emplear políticas de caducidad de sesiones, no exponer las sesiones o las credenciales en las URLs y disponer en cada página de un mecanismo de finalización de la sesión. ¿En qué consiste la vulnerabilidad Cross-Site Scripting? Cross-Site Scripting trata de aprovecharse de que los datos de entrada no son validados correctamente en un formulario y son interpretados como fragmentos de código potencialmente maliciosos. A continuación, en la práctica que vamos a ver, utilizaremos una herramienta que se llama DVWA, que es una aplicación web vulnerable creada a propósito de manera didáctica para aprender y explotar todo este tipo de vulnerabilidades que existen, como SQL Injection, Cross-Site Scripting, File Inclusion y otras. Para arrancar esta aplicación web vulnerable, tenemos que abrir una consola de comandos y escribir los siguientes comandos. El primer comando es service espacio apache 2 espacio start. Y luego otro comando es service espacio mysql espacio start. Una vez que tengas esos servicios ejecutando en la máquina, abre un navegador web y escribe la siguiente URL, localhost/dvwa. En ese momento veréis una página de login de acceso a esa aplicación web. El usuario y contraseña por defecto es admin y contraseña password. Lo primero, antes de entrar en la práctica de SQL Injection, tenemos que modificar el nivel de seguridad de esta aplicación web en el apartado de DVWA Security, en el menú izquierdo de la aplicación. Por defecto aparece el nivel de seguridad en alto y tenemos que configurarlo a nivel bajo. Damos al botón Submit y ya tendríamos nuestra aplicación web con un nivel de seguridad bajo para nosotros poder hacer todo tipo de prácticas. Luego accedemos al menú SQL Injection y observamos qué pinta tiene esta aplicación web. Aparece una entrada de formulario, un input con el título User ID, para que nosotros introdujéramos un número, un identificador, en este caso
Si introduzco el número 2, me devuelve la página web, nombre y apellidos. Si quiero saber si esta aplicación web, si este input es vulnerable a SQL Injection, hacemos la prueba de, en lugar de introducir un número, introducimos una comilla simple. Damos a Submit y vemos el error que aparece. Un error de sintaxis SQL. Una vez que tenemos este tipo de error, ya vamos sabiendo de que todo lo que escribamos en ese input lo va a procesar en SQL. Por lo tanto, todo lo que escribamos en el input se va a ejecutar, se va a procesar en SQL y vamos a poder acceder a la base de datos en concreto de esta aplicación vulnerable. En esta práctica vamos a hacer el apartado de XSS Reflected y vamos a introducir un nombre en este campo para ver qué ocurre y cómo lo procesa esta aplicación web. Introducimos, por ejemplo, la palabra INCIBE y vemos que aparece Hello INCIBE. La cadena que has introducido por parámetro lo ha procesado y te lo ha mostrado por pantalla. Por lo tanto, vamos a hacer ahora una prueba, inyectamos código HTML para ver si ese código HTML también lo procesa este campo, este formulario. Introducimos, por ejemplo, la etiqueta H1, que sirve para formatear un texto y ponerlo en modo título. Y vemos que nos ha formateado ese texto y ha procesado esa etiqueta HTML, por lo tanto estamos viendo que este formulario es vulnerable a cross-site scripting reflejado. Vamos un paso más allá y vamos a probar, en lugar de HTML, vamos a probar con el lenguaje JavaScript. Vamos a escribir la etiqueta script y vamos a hacer una prueba con la función alert, que la función alert en JavaScript simplemente te muestra un pop-up con un texto que se quiera. Por ejemplo, INCIBE también. Ejecutamos y vemos que se ha generado ese pop-up con ese texto que hemos introducido en la función. Y un paso más allá, vemos como por último vamos a ver la información de una cookie de sesión de esta aplicación web. Aquí tenemos información de la cookie de sesión de esta aplicación web. ¿Para qué se suele utilizar esto? Para hacer robo de sesiones y poderte conectar remotamente con la sesión de otro usuario en esta misma aplicación web. Por lo tanto, hemos comprobado que esta aplicación web es vulnerable a cross-site scripting reflejado. Se ejecuta en el mismo navegador de la víctima.
Este taller y el resto de jornadas forman parte del eje quinto, Programa de Excelencia en Ciberseguridad, dentro del Plan de Confianza Digital del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que está llevando a cabo desde INCIBE, para la promoción y captación de talento en ciberseguridad. Si te gusta la ciberseguridad y quieres profundizar en este tema, desde el Plan de Confianza Digital se están desarrollando las siguientes actividades, como por ejemplo, formación especializada en ciberseguridad, son cursos MOOC, son cursos online, que se desarrollan a través de una plataforma de formación de INCIBE, que es la dirección formación-online.incibe.es. Máster en ciberseguridad orientado a titulados universitarios, un programa de becas anuales orientado tanto para titulados universitarios como para titulados de FP. Si queréis saber más información acerca de estas becas, podéis visitar la página www.incibe.es/convocatorias/ayudas. Y por último, el evento en ciberseguridad CiberCamp. CiberCamp es el evento internacional en ciberseguridad de INCIBE para identificar, atraer y promocionar el talento joven en ciberseguridad.